Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta nueva sesión de educación médica continua del Hospital de Jutiapa. Un saludo cordial por parte del Departamento de Desarrollo y Capacitación del hospital. Y tenemos por el momento 30 participantes. Creo que podemos dar inicio en lo que los demás se van incorporando. Quiero comentarles que el día de hoy continuamos con el bloque de pediatría, un bloque sumamente importante para nuestra educación médica, ¿verdad? Y para la formación de tanto nuestros pediatras como nuestros médicos en las diferentes ramas. Y también comentarles que a partir del jueves 1 de julio, ya que estamos en el bloque de pediatría, vamos a contar en el Hospital de Jutiapa con médicos externos de esta rama. Entonces ya van a empezar su rotación los estudiantes eh, externos de pediatría. Es un grupo bastante bonito el que va a estar con nosotros. Y pues poco a poco nuestro hospital tiene que ir creciendo. Recordemos, ya tenemos externos de medicina interna. Vamos ahora por externos de pediatría. Tenemos que llegar a tener externos en su momento de ginecobstetricia, de cirugía, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, pues nuestro hospital continúa creciendo. El día de hoy, como les comenté, nos acompaña el doctor Maynor Giovanni Patzán. Les voy a platicar un poquitito del doctor Patzán. El doctor Maynor Patzán es médico y cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él fue jefe de residentes en su momento, ¿verdad? Se interesó en ingresar a la maestría en pediatría en el Hospital Roosevelt, en donde fue jefe de residentes. Y pues fue de ahí, de esta escuela del Hospital Roosevelt, donde él egresó como pediatra. Cuenta también con una maestría en nefrología pediátrica, esta por parte de Fundanier en el Hospital Roosevelt también. Y pues él tiene actualización también en tubulopatías, actualización pues que realizó en Puerto Rico, ¿verdad? Una rotación que realizó allá para poder actualizarse y regresar acá a nuestro país para ahí ejercer su profesión y sus conocimientos. Actualmente, el doctor Patzán se encuentra como jefe de nefrología pediátrica del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. Es docente en el posgrado de nefrología pediátrica del Hospital Roosevelt. Es pues lo que les comentaba, ¿verdad? Llega compartiendo sus conocimientos con las futuras generaciones de profesionales. Ha fungido como conferencista en diversos congresos y simposios a nivel nacional y también importante, por eso es que pues a él lo conocen en varios hospitales, ¿verdad? Él brinda apoyo en el posgrado de pediatría de diferentes hospitales, tanto el Hospital Roosevelt, el Hospital de Escuintla, Hospital de Chimaltenango y el Hospital de Cobán. Entonces, pues un gran profesional, ¿verdad? Que nos acompaña el día de hoy para brindarnos un poquito de los vastos conocimientos que él posee. Entonces, doctor Patzán, bienvenido. Muchas gracias, doctora. De verdad, muy agradecido por la invitación. Y por supuesto que ahorita que uno tiene las ganas y la motivación es que estoy en estos programas tratando de apoyar los posgrados de estos hospitales, principalmente los posgrados de pediatría en estos hospitales. Y como le había comentado previamente que habíamos hablado, para mí es un gusto poder compartir esto, ya que el conocimiento tiene que ir expandiéndose poco a poco. Y en el caso de ustedes que están aquí en Jutiapa, pues creo yo que es importante que se vayan llenando de especialistas, subespecialistas, que poco a poco la medicina vaya creciendo en todo el aspecto académico, científico. Y para mí va a ser un gusto compartir esta charla. Básicamente, hablar de la enfermedad renal en pediatría
pediatría. No sé si ya tenemos en pantalla, si ya ven mi pantalla, porque ya la puse a compartir. Sí, sí se ve, doctor. Se visualiza adecuadamente. Ok, entonces, pues vamos a empezar. Tal vez de la manera más práctica con lo que podamos hacer es evaluar qué es lo que sucede con los pacientes con enfermedad renal. Independientemente que hablemos de enfermedad renal crónica o de cualquier patología a nivel del riñón, pues hay signos y hay algunas cosas que nos deben llamar la atención, que nos deben de orientar a este punto específico. Eh, y vamos a iniciar. La verdad es que a mí me gusta presentar casos clínicos porque son casos clínicos de los cuales son la referencia que me llegan, ya sea a la clínica o al hospital. Y pues este es un paciente masculino de 12 años, originario residente de Escuintla. Esto fue referido por un médico cardiólogo a nefrología por hipertensión arterial. Este cardiólogo pues básicamente lo evaluó, lo encontró hipertenso y dentro del abordaje clínico de la hipertensión arterial, pues 80-85% de la hipertensión está relacionada a problemas renales, al igual que toda su vasculatura. Entonces lo envió para descartar cuál era la, el origen de la hipertensión arterial. Pues dentro de la historia, madre indica que paciente hace un mes presenta dolor de garganta y dolor torácico, por lo que consulta a médico particular, quien le medica algunos analgésicos y le indica que necesita tomar antibiótico, con lo que alivia. Pero 3 semanas después continúa con el dolor precordial. Es un niño ya grande que ya había tenido otro cuadro similar y 3 semanas después continúa con el dolor precordial, por lo cual lo refirieron a cardiología. En cardiología le realizan un EKG que no encuentran ninguna normalidad y lo encuentra hipertenso. Solicita algunos laboratorios dentro del abordaje y es por eso que ya lo envía referido a nefrología. Dentro del examen, dentro de antecedentes, no había ningún antecedente de importancia. Dentro del examen físico, pues paciente luce hipoactivo, mucosas secas, cara con leve palidez, piel con un color amarillo verdoso. El paciente evidencia mucho prurito. Y la presión encontrada en la consulta pues era de 143/95 y una saturación de 95%, la frecuencia cardíaca en 98, un poquito alta para este niño de 12 años, una frecuencia respiratoria de 28, un corazón rítmico, el precordio era hiperdinámico, pulmones con buena entrada, el abdomen pues tenía ruidos gastrointestinales, una cruz y teníamos extremidades sin edemas y neurológico conservado. Pues ya dentro de este examen físico, pues ya hay cosas que nos llaman mucho la atención. Hipertensión arterial y palidez no va, o sea, no hay ninguna relación con que el paciente esté hipertenso y que tenga palidez. Claro, si estamos hablando de una emergencia hipertensiva o de una crisis o de una urgencia hipertensiva, por supuesto que sí podemos como engancharlo ahí y pensar que el paciente está cursando con una emergencia. Ahora, en cuanto al color de la piel, vemos el color, cuando yo lo revisé, pues era ese tipo de color amarillo verdoso. Y el paciente se quejaba que tenía mucho porque se rascaba demasiado en la piel. Pues ya teníamos el color de la piel, el prurito, como otros hallazgos que no se correlacionan con la hipertensión arterial. Y el precordio hiperdinámico, pues, generalmente completo, ¿verdad? Con precordio hiperdinámico, taquicárdico, pues uno ya debe considerar, inclusive si hubiéramos escuchado un soplo, hubiéramos considerado una anemia bastante significativa, pero en este caso no escuchamos soplo. Pero habían hallazgos en el examen físico que ya nos orientaban hacia otro diagnóstico. Pues pedimos los laboratorios de cajón, de base, que necesitábamos evaluar. Y en la química sanguínea, pues encontramos estos valores, una hematología con 7.400 blancos, 75 segmentados, la hemoglobina en 7.1, que esto podría explicar el precordio hiperdinámico, podría explicar los hallazgos que encontramos en cuanto a palidez de este paciente. La creatinina
como bien podemos ver acá, 17 miligramos sobre decilitro. O sea, una creatinina bastante elevada para este paciente, un boom en 123 miligramos por decilitro. Eso puede explicar el prurito que tiene el paciente y también la escarcha urémica, que la escarcha urémica es esa coloración amarilla verdosa entre pálida que tienen los pacientes, que inclusive el de la farmacia, cuando llegan a comprar medicamento, le dice, ese su niño no está bien, hágale un examen de laboratorio, porque ya es un estadio final de la enfermedad donde la escarcha urémica o el boom se va acumulando en la piel y tiende a dar esta coloración muy característica de los pacientes enfermos renales. Encontramos un fósforo en 8.5, hiperfosfatémico, potasio en 5.8, al igual hipercalémico, un calcio bajo, hipocalcémico de 7.5. Enviamos a hacer un ultrasonido debido a estos hallazgos. Es muy raro que un paciente con una insuficiencia renal aguda nos debute con estos hallazgos, ¿verdad? O sea, para que un paciente nos haga una insuficiencia renal aguda, pues yo nunca he visto un paciente con 17 de creatinina y que regrese. Lo más que hemos encontrado es 7 o 8 miligramos por decilitro de creatinina en los pacientes con insuficiencia renal aguda. Ahora, con respecto al boom, sí, podemos encontrar el boom de 180, inclusive 200 miligramos por decilitro en un paciente con una insuficiencia renal aguda. Pero en cuanto a la creatinina, sí es un poco diferente. A encontrar 17 miligramos ya es bastante alto. Y los otros marcadores de potasio, fósforo y calcio que nos indican que esto es un cuadro que ya lleva algún tiempo establecido. Pues enviamos a hacerle un ultrasonido y pues no encontramos el riñón izquierdo, no se encontró, no se visualizó, y el riñón derecho pues tenía 2.9 por 2.2 centímetros, que es un riñón hipoplásico. O sea, hablar de 3 centímetros, un recién nacido nace con 4.5 por 2.2 de sus riñones, el tamaño de sus riñones, y este paciente tiene 2.9 por 2.2, lo que nos indica que tiene una hipoplasia renal derecha y no encontramos el riñón izquierdo, que puede ser sugestivo de una agenesia renal. Si ustedes se recuerdan, la edad del paciente es un niño de 12 años, quien lo hubiéramos podido encontrar antes. En este caso, pues yo ya no tengo nada más que hacer con este paciente, ya estamos en una enfermedad renal crónica estadio 5 y pues toca ir a terapia de reemplazo renal, o sea, ya mandamos a diálisis peritoneal, a hemodiálisis y posterior a ello evaluar el trasplante renal. Ya es muy limitado lo que podemos hacer con estos pacientes. Ya está descompensado, ya está con uremia, ya está con hiperfosfatemia, calcificaciones intravasculares posiblemente, una hipertensión completamente descontrolada que puede producir insuficiencia cardíaca. O sea, en este punto ya el paciente está muy descompensado, ya lleva las de perder desde cualquier punto de vista, por supuesto. Yo creo que en este caso, si lo hubiéramos tenido un seguimiento, un control, hubiéramos hecho un examen de orina. Con solo ver un examen de orina, es segurísimo que hubiéramos encontrado proteinuria por esa hipoplasia renal. Y la proteinuria se vuelve un marcador de daño renal a largo plazo y es importante evaluarlo. Ya entre las siguientes diapositivas vamos a ir viendo cómo es el abordaje de estos pacientes. Pero lamentablemente nuestro paciente debutó como una enfermedad renal crónica estadio 5. Lo enviamos al Hospital Roosevelt a colocarle catéter de hemodiálisis, se empezó a hemodializar y actualmente en esa terapia se encuentra. La presentación del caso es para ir amarrando básicamente o para ir haciendo en conjunto el abordaje completo de estos pacientes. Ya dentro de la presentación, pues yo quisiera hacer una descripción general de la fisiología renal, ver algunos conceptos en cuanto a epidemiología, clasificar y buscar las causas de la enfermedad renal y, claro, conocer las terapias de reemplazo renal que también es importante mencionarlas. Si hay alguna duda durante la presentación, pues abran el micrófono y con toda libertad pueden hacerlo. En cuanto a hablar de la enfermedad renal, pues aquí tenemos la unidad estructural y funcional del riñón, es la nefrona. Y básicamente una nefrona está compuesto por, solo voy a poner el puntero para que veamos. La unidad funcional del riñón es la nefrona y está compuesto por un glomérulo, un penacho de capilares glomerulares, tiene
una red de túbulos, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y tenemos el túbulo colector. Por supuesto, paralelo a todo esto, hay una red de capilares que se le conoce como capilares peritubulares, que se encuentran en toda la periferia o paralelo a los túbulos, donde se lleva a cabo la reabsorción y secreción de solutos. Esto que vemos aquí básicamente es el penacho de capilares glomerulares, es el glomérulo, y vemos una estructura bastante limpia, abierta a la luz de los capilares, vemos el epitelio de los podocitos aquí atrás, el mesangio, y vemos que aquí no hay ninguna complicación para que el paciente pueda filtrar de aquí donde viene la sangre hacia el espacio o la cápsula de Bowman, y posterior a ello ya introducirse al túbulo para iniciar la formación de la orina. Y aquí pues quise colocar una imagen de una célula epitelial del túbulo proximal, donde vemos cómo funciona teniendo una sodio-potasio TPasa, teniendo canales de glucosa, sodio-glucosa, cómo se reabsorbe. Así como vemos que se reabsorbe la glucosa, la galactosa, también se reabsorben aminoácidos, se reabsorbe bicarbonato, fósforo, calcio, magnesio, cloro, todos los electrolitos y otros componentes. Inclusive hay una pequeña parte de nitrógeno de urea que se reabsorbe. Pero este es un ejemplo, es un esquema de cómo es que se lleva a cabo la reabsorción, donde el sodio tiene mucho que ver. Hola. Ya para hablar un poquito acerca de cómo podemos darnos cuenta cuando el riñón deja de funcionar, lamentablemente, o no sé si es para bien o para mal, el riñón tiene 7 funciones. Y si comparamos con lo de la vista, si la vista nos falla y se arruina la retina o hay básicamente cataratas o alguna alteración a nivel ocular, pues simplemente perdemos el sentido de la vista y no tenemos otras alteraciones metabólicas, simplemente pues debemos de buscar un tratamiento quirúrgico. Ahora en cuestión del riñón, pues él ejerce 7 funciones que son muy importantes. Una de ellas es que regula la cantidad de agua que ingerimos. Ustedes pueden tomarse 2-3 litros de agua de aquí a la medianoche y el riñón va a detectar a través de los osmorreceptores ese agua extra que está y a través de la hormona antidiurética que se produce menos va a liberar ese agua libre y vamos a tener una diuresis bastante aumentada. Entonces, el riñón controla la cantidad de agua que ingresa a nuestro organismo. La cantidad de electrolitos. Ustedes pueden ahorita consumir una cantidad alta de fósforo, de potasio, ya sea en papa, en kiwi, o en plátano o en banano, y esa cantidad de potasio que va a ingresar al sistema, el riñón a través de la aldosterona, mediado por el sodio, va a regular cuánto de potasio se queda dentro de nuestro sistema y cuánto vamos a eliminar a través de la orina. No solo con el potasio lo hace con todos los electrolitos, con el magnesio, con el fósforo y el calcio. Sodio regula todos los electrolitos dependiendo de cuánto tengamos, si estamos altos o si estamos bajos en estos electrolitos. A través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a regular la presión arterial. La angiotensina 2 es un vasopresor potente que induce vasopresión y a través de la aldosterona va a reabsorber sodio y agua para aumentar la volemia. Entonces puede aumentar la presión arterial ejerciendo efecto vasopresor y reteniendo sodio y agua, aumentando el volumen del paciente. Entonces de esa manera puede regular la presión arterial. Cuarta función, pues regula el estado ácido-base. El riñón tiene la capacidad en el túbulo proximal de reabsorber todo el bicarbonato y en el túbulo distal de secretar todos los hidrogeniones. Entonces, no solo guarda bicarbonato, sino ayuda a la eliminación de iones hidróneo, que son los que miden el pH, a través de la secreción. Por eso es que encontramos una orina ácida que su pH normal es entre 5 y 6.5. Es una orina ácida en comparación al pH del plasma, gracias a que el riñón puede regular el bicarbonato y secretar o eliminar ácidos. La depuración de desechos del metabolismo, todo lo que producimos, las purinas producen ácido úrico, el músculo a través de la fosfatidilcreatinsinasa produce creatinina, las proteínas se metabolizan y producen nitrógeno de urea en el ciclo de la urea,
Y así como estos desechos del metabolismo se van generando diariamente, pues se tienen que eliminar. Y lo vamos a eliminar a través del riñón, porque él detecta que estos componentes no se pueden reabsorber y los va a eliminar en el pipí. Una sexta función es que activa la vitamina D. Si ustedes se recuerdan, la piel recibe luz ultravioleta, de ahí está la previtamina D, posterior a ello va a ir al hígado, va a producir la 25 hidroxivitamina D, pero en el riñón hacen la forma activa que es el calcitriol, que se le conoce como 1,25 dihidroxivitamina D. Eso lo hace las células del túbulo proximal. Y la otra es generar eritropoyetina. Genera eritropoyetina a nivel de túbulo intersticio. Hay unas células generalmente que detectan la hipoxia a nivel de los capilares peritubulares cuando hay una disminución del 20 milímetros de mercurio en la PaO2. Estas células la detectan, producen un factor inducible de hipoxia y ese factor inducible de hipoxia es el quien estimula la producción de eritropoyetina en unas células granulares que se encuentran en el túbulo intersticio del riñón. Entonces, al parecer la eritropoyetina va a la médula ósea y estimula la producción de reticulocitos y posterior a ello la maduración para que veamos glóbulos rojos. En la vida fetal, la eritropoyetina se produce principalmente en el hígado, pero posterior al nacimiento, el riñón es el principal órgano productor de la eritropoyetina, bajo el estímulo que les había comentado previo. Y la gluconeogénesis, que también es una función que hace el riñón menos importante, por eso la dejo de último, porque básicamente no es tan importante como las otras, ya que el hígado es el responsable de esta función. Entonces, como ustedes pueden ver, el riñón tiene funciones súper importantes a nivel del metabolismo, a nivel de electrolitos, balance hídrico, estado ácido-base, producción de hormonas y regular la presión arterial. Entonces, sí juega un rol muy importante todas las funciones que tiene que ejercer el riñón. Vamos a pasar un poquito ya al daño, específicamente hablando del daño. ¿Cuándo se puede producir un daño? Pues generalmente ustedes lo van a ver, si no están en cuidados intensivos, la forma en que ustedes van a ver un daño es cuando un paciente tiene infecciones urinarias a repetición. Yo he insistido mucho con mis estudiantes y en general a todos quienes doy la charla, que no hay un paciente al que digamos nosotros que las infecciones urinarias son normales. Eso es un concepto erróneo, es un concepto que está errado, que creamos que si el paciente tiene una infección urinaria, creamos nosotros que es normal. La infección urinaria solo es la expresión clínica de algo que está sucediendo a nivel del tracto urinario. Nosotros tenemos mecanismos protectores que evitan que las bacterias puedan ascender al riñón. Tal vez puedan llegar a la uretra, pero a través del chorro medio lo eliminamos, a través del pH ácido se elimina, a través de la uromodulina, a través de la IgA secretora y de la producción de moco. Hay muchos factores protectores que evitan que estas bacterias entren al sistema urinario. De hecho, la orina es estéril, no hay crecimiento bacteriano ahí. Pero cuando algo o una bacteria logra llegar, o es porque es demasiado lista, o porque hay un factor que facilita que una bacteria entre desde la uretra hasta el riñón. Y generalmente la condición más conocida o más común es el reflujo vesicureteral. Entonces, a la primera infección urinaria que nosotros tengamos, pues ya deberíamos de tener por lo menos un ultrasonido y posterior a ello, dependiendo de la edad, pues valoramos un uretrocistograma. Pero eso es lo que podemos ver en la clínica o como podemos sospechar que hay una enfermedad o un daño al riñón. Ahora, los que hacemos cuidado crítico, los que estamos en hospitales en intensivos, pues nos vamos a dar cuenta que muchos pacientes ingresan con estado de choque por sepsis, por un choque hipovolémico, por diarrea, y esto pues también puede inducir una lesión al parénquima renal, y en este caso pues producir una insuficiencia renal aguda. Entonces yo aquí les estoy planteando dos escenarios, el del paciente crítico con choque y el paciente que anda ambulatorio con infecciones urinarias. Siempre y cuando hay una lesión, la respuesta inicial va a ser reparar ese proceso, evitar daño, pero a veces es insuficiente o una respuesta excesiva
excesiva. O la respuesta es insuficiente o la respuesta es excesiva. Puede pasar dos cosas. Una es que el paciente se recupere al 100%, que ya sea nuevamente un riñón muy saludable, y la otra es que definitivamente no se recupere y que quede con un daño. Eso pues vamos a ver que esa señalización va a llevar a maladaptación y vamos a tener una fisiología completamente anormal y la reparación se va a convertir en esclerosis y fibrosis, lo que va a conducir a un daño renal crónico. Yo les planteaba dos escenarios, el paciente con choque por insuficiencia renal aguda y el paciente con infección urinaria. Pero aquí hay una gran cantidad de pacientes, los pacientes que debutan con una glomerulonefritis rápidamente progresiva o los pacientes que debutan con síndrome nefrótico corticoresistente, los pacientes que tienen litiasis pueden desencadenar esta respuesta y que llegue a una maladaptación y por supuesto a una enfermedad renal crónica. Hablar de enfermedad renal crónica hay 5 estadios. Podemos estar en un estadio 1 y tener una tasa de filtrado completamente normal, pero hay que tener en cuenta que eso puede progresar. En general, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una pérdida de nefronas. El paciente tiende a aumentar el tamaño de las nefronas funcionales. Como se perdieron estas, pues tiene que haber un efecto compensatorio. El efecto compensatorio va a ser aumentar, hipertrofiar las nefronas funcionales. Y tal vez aquí es un punto importante y les voy a robar otra vez, ahí sí que un poquito más de atención aquí. Porque cuando yo tengo pérdida de las nefronas y automáticamente el riñón detecta eso, empieza a hipertrofiar las nefronas funcionales, pero al hacer esa hipertrofia empieza a producirse un fenómeno que se llama hiperfiltración. Y la hiperfiltración nosotros lo vamos a ver con proteinuria. Cuando yo encuentro en un paciente proteinuria, constante, hice un examen de orina hoy, le hago examen de orina el otro mes y el otro mes, y en 3 exámenes de orina consecutivos encuentro proteinuria, ese paciente tiene un daño renal, porque la proteinuria solo nos dice que se está hiperfiltrando por cualquier motivo, por obesidad, por hipertensión, por cicatrices, por cualquier motivo hay hiperfiltración y lo encontramos con proteinuria. Ahora, si ya nos vamos específicamente a algún punto, pues el glomérulo padece de glomerulopatías, que se esclerosa y se fibrosa. El túbulo puede atrofiarse y puede producir atrofia tubular, el intersticio puede fibrosarse y en cuanto a vascular, las microangiopatías trombóticas como el síndrome hemolítico urémico es uno de los ejemplos más clásicos de esto. En el área, y yo creo que por ustedes, por donde vienen el área de Jutiapa y el área de Jalapa, generalmente hay mucho paciente enfermo renal crónico. Más del agua de Jalapa me han hablado que el agua es completamente contaminada, que si se sirven agua en un vaso tiene un sedimento bastante activo y realmente eso pues es bastante grave, bastante malo para el riñón. Solo a fin de comentario, en la región de los Balcanes, en Europa, se consideró hace algunos años la nefropatía de los Balcanes. Y la nefropatía de los Balcanes se le llamó así de esa forma porque se generó en toda la región de los Balcanes y buscaron cuál era la causa del por qué toda la gente o muchas de estas personas padecía de la nefropatía de los Balcanes y encontraron que era un té chino el que tomaban. Y este té chino contenía un componente que es el ácido aristolóquico que induce fibrosis del riñón. Así como la miodorona induce fibrosis pulmonar, este té chino que tiene ácido aristolóquico producía fibrosis intersticial del riñón. Nosotros no estamos muy lejos de esta realidad. En todo el área de Escuintla, pues básicamente Centroamérica, conocemos la nefropatía mesoamericana. El Salvador y Honduras han reportado muchos casos de enfermedad renal crónica y en Guatemala nosotros lo hemos asociado a la zafra, al corte de caña en Escuintla, porque estos pacientes pasan 8 horas, a veces 12 horas trabajando bajo un clima cálido, bajo un sol ardiente, están cortando caña, un ejercicio o una actividad muscular exigente
y al tiempo de hidratarse se hidrataban con Coca-Cola, con jugos que tenían mucha fructuosa y que también podía inducir un daño. Generalmente no tomaban agua pura, o tomaban cerveza o tomaban jugos, y la suma de todos estos factores, el calor, el trabajo, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda transitoria, pues los llevó a considerar la nefropatía mesoamericana. La sorpresa de esto fue que no solo a los cañeros les pasaba, o sea, a los niños, porque se tamizó una buena parte de niños en Escuintla, se encontraron con enfermedad renal crónica y ellos no iban a la zafra, ellos no tenían esas 8 o 12 horas de trabajo extenuante que tenían los cañeros. Entonces se consideró que habían otros factores. Y no es nada de extrañarse que en Escuintla, por ser área y región volcánica, la cantidad de agua puede estar contaminada. El cadmio es un componente tóxico para el riñón que puede producir fibrosis. Entonces pueden haber muchos componentes. Yo no sé realmente cuál sea el factor más importante en Jutiapa, pero yo conozco y tengo muchos pacientes de Jutiapa que han evolucionado en enfermedad renal crónica. No sé si es un factor hereditario, síndromes genéticos, mutaciones de novo genéticas, el agua, condiciones climáticas, condiciones ambientales, pero yo creo que ustedes, si ejercen medicina ya, se van a dar cuenta que hay mucho paciente con enfermedad renal crónica. De niños, yo no sé cuánto sea la incidencia en adultos, pero de niños yo tengo bastantes pacientes, tanto que veo en la clínica privada como los que he visto en Fundanier, que son bastantes los que vienen de Jutiapa. Entonces, es bueno tamizar a estos pacientes. Llegaron, pues es bueno hacerles niveles de creatinina, un examen general de orina, una hematología para ver cómo está básicamente sus niveles de hemoglobina y su función renal. Eso es como un tamizaje que se debería de hacer, independientemente que no sean pediatras, si ejercen medicina general o si ejercen en cualquier especialidad, yo creo que deberíamos de tamizar en general con un examen general de orina, ya nos podría dar una ayuda diagnóstica y tener en cuenta que la evaluación clínica en cuanto a medir la presión arterial también se debe de hacer. Aquí tengo yo una imagen de cómo se va dañando básicamente el glomérulo, cómo se va dañando el túbulo. Miren acá cómo está fibrosado, cómo crecen las células dañadas, indiferenciadas, tapan los túbulos. O básicamente puede fibrosarse el intersticio, que es por la parte de afuera, y puede crear atrofia tubular. Si hay atrofia tubular, pues nos sirven las células porque están atrofiadas, entonces puede ser enfermedad. Y puede pasar dos cosas, ¿va? Que se tape el túbulo y que se fibrose y que se esclerose. Claro, estas condiciones que yo les hablo anteriormente, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda, litiasis o infecciones urinarias a repetición, pueden producir esto en el riñón y, claro, producir la enfermedad renal crónica. La ventaja que yo creo que podemos tener es encontrarlo en etapas tempranas, en estadios tempranos, en estadio 1, en estadio 2, donde podemos hacer todavía un abordaje y evitar más daño. Creo yo que en esto va a estar enfocado el esfuerzo de ustedes en evitar o detectar prontamente a estos pacientes para evitar más daño. Hasta donde vamos bien, sin ninguna duda. Sí, creo que por el momento estamos bien, doctor. No me han mandado ningún interrogante todavía, Ok, al menos al chat. entonces vamos a ver la definición, porque esta es la única forma de estadificar si el riñón está enfermo o no. Y la definición de enfermedad renal, pues es alteración funcional, o sea, que el riñón no esté funcionando bien o que el tracto urinario estructuralmente tenga alguna anomalía. Entonces es una alteración funcional o estructural que ustedes lo pueden evidenciar en sangre, como ver anemia, como ver creatinina elevada, BUM elevado, ácido úrico elevado, o en examen de orina, donde podemos ver proteinuria, hematuria o piguria, o en imágenes, donde vemos que hay una hipoplasia renal, donde vemos que hay una agenesia renal, o en biopsia. Y esto tiene que tener un tiempo de evolución más de 3 meses. Es decir, que la alteración que ustedes encuentren funcional, estructural, la pueden encontrar en
examen de sangre, de orina, imágenes o biopsia. Es decir, si yo encuentro un paciente que tiene una creatinina en 1.4, es un niño de 6 meses, de 6 años, por ejemplo, y tiene una creatinina en 0.4, él por definición ya tiene una anomalía funcional o una alteración funcional que ya ha pasado más de 6 meses. Él es un enfermo renal crónico. Si yo encuentro un paciente con una obstrucción ureteropiélica con hidronefrosis severa y esto pues el niño tiene 1 año de vida, pues él ya por definición es un enfermo renal crónico. Que esté en estadio 1 porque su tasa de filtrado glomerular es mayor de 60, de 90, perdón, es muy válido, pero yo ya lo clasificaría como un enfermo renal crónico en estadio 1. Y a ese yo voy a tener que correr para operarlo, para llevarlo a cirugía, que los urólogos le hagan una piloplastía, una ureteroplastía, lo que haya que hacer para liberar el riñón. Entonces yo voy a evitar que ese riñón progrese a disminuir su tasa de filtrado. Yo lo opero en 1 año, se opera en 1 año el paciente y ya lo liberamos y ese riñón probablemente se quede con una enfermedad renal crónica en estadio 2, por ejemplo, y ya nunca más va a evolucionar porque ya quité el problema de base. Pero si yo no hago nada por ese riñón, llega a la edad de 12 años y a los 12 años básicamente yo ya no encontré función de ese riñón porque pasó mucho tiempo dañándose. Condené a mi paciente a que se quedara solo con un riñón y que posiblemente en algún momento se va a hipertrofiar, vaya a empezar a hiperfiltrar y vaya a llegar a enfermedad renal. Este cuadrito que tengo yo aquí abajo lo tomé del libro de Nelson y me pareció muy interesante porque el libro de Nelson pues tiene ahí un concepto muy parecido donde dice que el daño es mayor a 3 meses definido como estructural o funcional y entonces la nefrología pediátrica no hace tanta diferencia a este concepto que tiene Nelson. Claro, como concepto número 2 ellos dicen que si la tasa de filtrado glomerular está menor a 60, mayor a 3 meses con o sin otro signo de daño renal, eso es básicamente enfermedad renal. Y la tasa de filtrado glomerular, ustedes saben que la estimamos a través de la fórmula de Schwartz que utiliza la creatinina. Entonces, una vez ya sabido que el tiempo de evolución es mayor a 3 meses, que puede haber alteración funcional estructural, pues yo voy a pedir niveles de creatinina y voy a estadificar a mi paciente. Voy a ver estadio 1 cuando la tasa de filtrado glomerular está mayor a 90. Esta es la clasificación Kadoki. Voy a ver estadio 2 cuando está entre 60 y 89, en estadio 3 cuando está entre 30 y 59, en estadio 4 de 15 a 29 y en estadio 5 cuando ha disminuido menor a 15 ml minuto la tasa de filtrado. Aquí en pantalla yo tengo la fórmula de Schwartz que dice que es la constante K por la talla en centímetros dividido la creatinina sérica. Para tener en claro qué es la constante K, pues en recién nacidos prematuros, la constante K es 0.33, en recién nacidos a término 0.45, en lactantes y niños 0.55 y adolescentes varones 0.77. Entonces, a través de esta constante K, estos valores de la constante K, yo lo multiplico por su talla y lo divido dentro de la creatinina y ya veo en qué estadio está el paciente. Esta es la clasificación Kadok y Kadigo, pues son muy similares, del 2012, solo que ellos quisieron agregar albuminuria, o sea, la proteinuria quisieron agregarlo. Claro, en el examen de orina aparece una cruz que es 30 miligramos por decilitro. En el examen de orina aparece 2 cruces que son 100 miligramos por decilitro. Y si aparecen 3 cruces son 300 miligramos por decilitro. Es decir, que si yo encuentro un paciente con una cruz de proteínas, o sea, albúmina, yo tengo básicamente 30 miligramos por decilitro. Si yo encuentro 2 cruces, pues más rojo, y si yo encuentro 3 cruces, pues el paciente está grave o que ya puede estar en un estadio 5. Por eso les mencionaba anteriormente, si entendemos que la hiperfiltración me va a conducir a mí a una proteinuria o una hiperfiltración de proteínas, pues yo tengo que estadificar qué tanto es el daño que el paciente tiene. Algunos datos epidemiológicos así rápido, pues la enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población mundial. Esos son datos de la OMS.
Se estima una incidencia de enfermedad renal crónica de 377 pacientes por millón de habitantes y una prevalencia de 1.142 pacientes. Claro, la prevalencia puede disminuirse si el paciente se trasplanta o si el paciente fallece, pero es una prevalencia altísima. Entonces se imaginan tener 1.142 pacientes en terapia de reemplazo, en hemodiálisis. Es difícil. Incidencia es de 4.6 y la prevalencia de 18 casos por millón de habitantes. Esto es un poquito ya más propio de datos. Es una enfermedad silente que avanza progresivamente y tiene un costo económico alto. Tal vez este es un concepto también importante. Estos pacientes no se quejan de dolor, no se quejan de ningún malestar. Este paciente que lo encontramos, el referido en el caso, porque ya tenía precordio hipodinámico, ya tenía una hemoglobina en 7, porque ya estaba hipertenso, ya en los estadios finales de la enfermedad con 17 de creatinina, por supuesto, ya es fácil hacer el diagnóstico, ya es simplemente hacer niveles de creatinina y ya encontrarlo altísimo, pero la sospecha de ustedes o el mensaje que hoy tiene que llegar a ustedes es que deben de evaluar cada parámetro, presión arterial, si se necesitan laboratorios, solicítenlo y el examen de orina nos puede dar hallazgos importantes como hematuria, piuria o la misma proteinuria, que son datos importantes donde los tenemos que agarrar. Ya agarrar a un paciente en estadio 5 ya no tiene mucha gracia. La detección de casos va en aumento debido a la disponibilidad de los servicios de salud. Pues ahorita estamos capacitándolos a ustedes para detectar la enfermedad renal y si ustedes tienen esa sospecha, nos van a empezar a mandar más pacientes y vamos a aumentar el número, la detección de casos debido a que estamos ampliando el conocimiento y que también los servicios de salud van aumentando. Pues llegamos a este punto y ¿qué causa la enfermedad renal? ¿Qué es lo que hace que el riñón se enferme? Pues todas estas cosas que están aquí. Las malformaciones congénitas del tracto urinario, conocidas como CACUT, malformaciones congénitas del tracto urinario y del riñón, son las que se conocen como CACUT por sus siglas en inglés. Abarca agenesia renal. Nuestro paciente no tenía un riñón, no tenía el riñón izquierdo, por lo menos no se le encontró. Tenía hipoplasia renal. Tal vez este riñón le funcionó bien, tal vez este riñón le funcionó 6, 7, 8 años, pero no nos dimos cuenta que no tenía un riñón. Entonces terminó con hipoplasia del riñón izquierdo y en enfermedad renal. Displasia del riñón, que es lo que conocemos como riñón multiquístico, que generalmente es unilateral. Reflujo vesicureteral, es una causa común de infecciones urinarias. De hecho, cuando ustedes tengan infecciones urinarias febriles a repetición, esta es la principal causa, el reflujo vesicureteral. Doble sistema colector más ureterocele, que tengan dos uréteres, dos pelvis renal y que esté obstruido con un ureterocele. La obstrucción piel ureteral o la obstrucción uretrovesical lo vamos a encontrar con hidronefrosis prenatal en el ultrasonido prenatal y eso significa que está obstruido. Las válvulas de uretra posterior generalmente producen hidronefrosis bilateral. Y la vejiga neurogénica, que generalmente está asociado a defectos del túbulo neural. Desde ya ustedes tienen que saber que todo paciente con mielomeningocele, meningocele, espina bífida oculta, médula anclada, agenesia de sacro, todas las anomalías del túbulo neural pueden estar asociadas a vejiga neurogénica. Y estos pacientes tienen que ser evaluados por nefrología, tienen que llevar seguimiento por nefrología, porque ¿cuántos pacientes hemos encontrado con vejiga neurogénica que les termina produciendo enfermedad renal crónica? Porque nadie se percató que los pacientes con defectos del túbulo neural tienen alteración de toda la inervación de la vejiga y terminan con una vejiga hiperdinámica, que es una vejiga neurogénica. De ahí vienen los procesos infecciosos como las infecciones urinarias, también son causa de enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, la litiasis renal. De hecho, la vi como 4 pacientes ingresados ahorita en Fondanier con litiasis renal obstructiva, con hidronefrosis que han pasado probablemente un año sin tratamiento, con daño túbulo intersticial, con fibrosis túbulo intersticial. Glomerulopatías, ¿cuánto paciente con síndrome nefrótico se ha convertido en corticoresistente y ha evolucionado a enfermedad renal? Y las tubulopatías, generalmente como las
las tubulopatías que vamos viendo como una necrosis tubular aguda después de una insuficiencia renal aguda. Pues aquí hay otras causas. Este también es tomado el libro de Nelson, donde vemos causas no glomerulares y causas glomerulares. Síndrome hemolítico urémico, la púrpura de Henoch, vamos viendo nefropatía por IgA, y de este lado vamos viendo la enfermedad poliquística, que generalmente es bilateral, y todos los otros síndromes completamente anormales. El tumor de Wilms, el síndrome de Eagle-Barrett, que es el síndrome de Plum-Belly, y vamos viendo una gran cantidad y causas de enfermedad renal crónica. Este cuadro es un cuadro muy interesante, y ustedes se dan cuenta, es de Fundanier, es de mayo 2004 a abril 2013, si no estoy mal, que me tapa la pantalla aquí este cuadrito. Pero ustedes se van a dar cuenta que este cuadro nos está diciendo a nosotros cuántos pacientes hay con enfermedad renal crónica. La base de datos de Fundanier se tiene que actualizar este año y vamos a tener nuevos datos, pero esto fue hasta el 2013. Y vamos a ver que todos los pacientes con enfermedad renal crónica fueron referidos. Estos ya son datos de la fundación, estos ya son datos de Fundanier, datos nacionales del por qué llegan los pacientes a la unidad. Y el mayor número de pacientes llegan referidos por infección del tracto urinario. Este es el primer motivo de consulta o el primer motivo o síndrome de presentación por el cual son referidos los pacientes, infección del tracto urinario. 547 pacientes, y de esos hay 17.6% con enfermedad renal. Vamos a ver en fallo renal crónico, que son los pacientes que ya mandan con que, como este paciente que estoy contando con creatinina 17, pues son los pacientes que ya debutaron con una enfermedad renal crónica, que ya ustedes hicieron el diagnóstico en el hospital y ya lo mandan con ese diagnóstico. Está el paciente con anomalías urinarias asintomáticas, como que estén con proteinuria, con hematuria o con cristaluria. También una buena cantidad, 165 pacientes. Están el síndrome nefrótico, 155 pacientes con síndrome nefrótico, y de estos un 5.3% evolucionaron a enfermedad renal crónica. La nefrolitiasis también es una causa importante, 93 pacientes, el síndrome nefrítico, 91 pacientes, la falla renal aguda de cuidados intensivos por choque, por diarrea, 61 pacientes, y otros que son más raros, que son otros síndromes de presentación, 139 pacientes que no se pudieron englobar en la anterior. Estos son datos de Fundanier, y si nos damos cuenta, todas estas anomalías existen en nuestros pacientes, pero tenemos que tener la capacidad de detectarlas y encontrar la enfermedad renal crónica en estadio 1 y 2, donde podemos actuar. Ya en estadio 4 o 5, ya es poco lo que se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a evidenciar si la función del riñón está bien? Pues básicamente la anemia. Los pacientes normalmente hacen una anemia normo. Dediquémonos 2-3 minutos a ver el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, porque ahí podemos ver si la anemia es normo. Si tenemos una anemia normo, pues no es carencial, no tenemos que darle hierro, como normalmente pasa. El médico lo observa, le dice, sí tiene una anemia, démosle hierro 4 meses, no mejora, subimos la dosis del hierro, no mejora, pero nunca se dio cuenta que la anemia era normo, que no es carencial. Y mis pacientes hacen este tipo de anemia porque tienen déficit de eritropoyetina. Y aunque ustedes lo bañen en hierro, no va a funcionar, porque es lo que tiene disminuir la eritropoyetina. Pero entonces lo vamos a ver pues en etapas tempranas con la palidez, con fatiga, ya en etapas posteriores, pues con plétora, soplo y todos los signos de insuficiencia cardíaca por anemia. Retardo del crecimiento, por supuesto, un niño de este tipo que está con una falla renal no crece en base a la curva como un niño normal. Hipertensión arterial, sí podemos tener pacientes que debuten solo con hipertensión arterial. Alteración metabolismo calcio-fósforo, pacientes con hipocalcemia y fósforo elevado pueden ser indicativos de enfermedad renal. Síndrome urémico, pues que el paciente nos debute con 150 de nitrógeno urea, pues va a tener un síndrome urémico, va a estar convulsionando por una encefalopatía urémica.
La piel con escarcha urémica también es una piel muy característica. Algunos lo ven como amarillo verdoso, pero es que la palidez también juega un rol importante. Entonces es entre verde y pálido. Arritmias por alteraciones electrolíticas, por supuesto, menos probable y menos frecuente porque el paciente se puede morir de una vez, pero sí podemos tener anarritmia cardíaca. Y respiración de Kussmaul porque generalmente tienden a compensar la acidosis metabólica. Entonces, estos son algunos signos o algunas manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar en un paciente con enfermedad renal. Entonces, vuelvo a hacer énfasis, una anemia normocítica normocrómica no necesita hierro, necesita ser investigado por qué está con anemia. Generalmente va acompañada de palidez, el paciente generalmente es hipoactivo y falla en el crecimiento. Tal vez eso es lo más importante que debemos de chequear o evidenciar en el examen físico y clínico del paciente. El diagnóstico, pues, una historia clínica generalmente es anemia, palidez, fatiga, previo, antecedentes, si hay familiares con enfermedad renal crónica, de qué tipo fue, examen físico, los hallazgos que vimos previamente que vamos a buscar, laboratorios, una hematología, una creatinina, un boom, sodio, potasio, calcio, fósforo, ácido úrico. También necesitamos PTH ferritina y el examen de orina, que es súper importante como tamizaje. Estudios de imagen, pues inicialmente un ultrasonido renal. En el caso clínico que les presenté ya no hubo necesidad de hacer nada, ni electrocistograma ni centellograma, porque no tiene un riñón y tampoco, y el otro está hipoplásico. ¿Para qué lo vamos a seguir invadiendo más? Con el ultrasonido fue suficiente para hacer el diagnóstico. Si tuviéramos duda, pues vamos por un centellograma, un DMSA en busca de cicatrices y un electrocistograma en busca de reflujo. Pues en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento sí puede ser un poquito complicado y de hecho esta parte es la que nosotros hacemos en la unidad como nefrólogos. Lo hacemos en este acrónimo, o por lo menos en este orden, A, B, C, D, E, E, que A es de anemia, poniendo eritropoetina, poniendo ácido fólico, zinc y una buena cantidad de hierro, de preferencia el hierro IB, porque el hierro por vía oral no se absorbe adecuadamente en estos pacientes, ya que los niveles de hepcidina son altísimos, entonces no se permite la absorción correcta del hierro por vía oral. Tiene que ser IB. Hipertensión arterial, pues lo manejamos principalmente la combinación de un YECA con un calcio antagonista, la combinación de un YECA con un ARA2 no es una buena idea, hacen hipercalemias, pero la combinación de un enalapril con un amlodipino es una muy buena idea. C significa produce calcio fósforo, que generalmente dejamos etalfa, que es el calcitriol. Yo anteriormente les comenté que estos pacientes no tienen la capacidad de producir la vitamina D activa, entonces damos por vía oral el calcitriol, que puede metabolizarse y activarse y funcionar como vitamina D para que se reabsorba para que se absorba a nivel intestinal el calcio y que no padezcamos de hipocalcemia. Y las TUMS, ya que el fósforo se nos eleva, las TUMS pueden quelar el fósforo y disminuir la entrada al sistema. Por eso es que dejamos TUMS. En D, A, B, C, D, pues D habla de diálisis. Si está en prediálisis, porque el paciente tiene un boom en 40 o en 50, podemos utilizar la miel de acacia, que ha funcionado en estudios no científicos, no series grandes, pero empíricamente o en estudios cortos nos ha funcionado. Hemodiálisis o diálisis peritoneal si el paciente tiene un boom arriba de 100 miligramos por decilitro. Una E es de ácido base, bicarbonato de sodio por vía oral o citrato de sodio por vía oral. No damos potasio porque sabemos que nos pueden hacer hipercalemias. Y alteración de los electrolitos, generalmente hipercalemia, que necesitamos nebulizar con salbutamol, calcio, bicarbonato, glucosa más insulina, o utilizar el cayaxelate o el resincalcio, que son las resinas de intercambio a nivel intestinal. Y si no, pues a diálisis, pero generalmente es el tratamiento que se da, una buena dieta para evitar la hipercalemia. Aquí es el tratamiento médico que nosotros como nefrólogos establecemos en estos pacientes. Si ustedes cuentan, si ustedes fueron observadores, estamos hablando más o menos entre 8 y 10 medicamentos dependiendo de cómo se comporte la presión arterial
arterial, como la paratormona y como estén los niveles de calcio. A veces hemos tenido la necesidad de utilizar 4 a 5 antihipertensivos en un mismo paciente porque ha sido muy difícil controlar la presión arterial. Entonces, no es ninguna gracia realmente que un paciente llegue a enfermedad renal crónica de estadio 5. Ustedes se dan cuenta, es tanto los medicamentos que el paciente tiene que tomar y, por supuesto, entrar a una terapia de reemplazo, entrar a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, que no es ninguna gracia. Es algo complicado. Entonces, las terapias de reemplazo renal que nosotros tenemos en la unidad, pues, y por supuesto que les decimos a los pacientes, es que vayan a diálisis peritoneal. Y la diálisis peritoneal que nosotros hacemos es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Porque esta diálisis peritoneal automatizada se usa la máquina, la que se llama cicladora, el paciente se conecta en la noche y pasa toda la noche dializándose. Y por la mañana se desconecta y se va. Pero en el hospital apenas tenemos 3 máquinas cicladoras. O sea, no les podemos dar a los pacientes. Los pacientes tienen que hacerlo manual, como introducirse el líquido y sacarse el líquido. La otra diálisis la otra terapia es la hemodiálisis, que sí tenemos ahorita una mejor unidad con 7 máquinas, que hay 3 turnos al día. Entonces sí tenemos la capacidad de hemodializar, pero en agudo, porque quien es responsable de la hemodiálisis crónica es una ERC. Y ustedes tal vez no han visto, o tal vez sí han visto, pero los pacientes de una ERC están saliendo a las 11 de la noche terminando el turno y están a las 3 de la mañana esperando una máquina los que van a entrar al siguiente día. Es de cierta manera un infierno ir a una ERC, querer encontrar una máquina a las 3 de la mañana porque no hay turnos disponibles y que estén terminando a las 11 de la noche el último turno, porque esa hora termina una ERC y no hay más. ¿Y por qué? Porque los pacientes no pueden estar en diálisis peritoneal, tienen que estar en hemodiálisis. Y pues la otra es el trasplante renal, que sería lo ideal. Ni tan ideal porque también tienen muchos medicamentos que tomar. Entonces, en cuanto a la diálisis, pues simplemente metemos una cantidad de volumen, eso nos crea un efecto de difusión, ultrafiltración y convección. Básicamente tenemos estos efectos, por lo cual puede depurar nitrógeno de urea y puede sacar el líquido extra. Esto es cómo funciona la diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Estos son los principios de cómo funciona. Aquí vemos, y tal vez quisiera 2 minutos les voy a robar en esto. Los pacientes, los niños que viven en el área rural, tienden a colocarse su bolsa fría. Meterse agua fría o agua al tiempo a la cavidad peritoneal les puede producir mucho dolor. Donde hay luz, pues han hecho una cajita de madera, ponen un par de focos de esos normales y lo meten envuelto en una servilleta y calientan el líquido peritoneal para que no les duela antes de introducirlo. Los pacientes que no tienen luz, pues tienen que ponerlo sobre la lámina y así es como calientan la bolsa para ponerlo un poquito más tibia el agua y que puedan introducírselo. Y claro, está el otro paciente que puede tener básicamente microondas y meterlo en microondas y calentarlo ahí. Eso es en base a la bolsa. El lavado se lleva entre 5 y 7 minutos el lavado de manos y lo tienen que hacer cada vez que empieza la diálisis. Y se dializan 4 veces, a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 10 y a las 8 de la noche. Ese procedimiento lo tienen que hacer 4 veces al día y no hay un día en el que el paciente diga, yo no quiero hoy porque se va a llenar de toxinas, se va a hinchar. Entonces tienen que hacerse sus 4 diálisis todos los días. Es que me voy a ir de viaje, no importa. Es que me voy a ir al puerto, no importa. O sea, estos pacientes están condenados a estar en diálisis sin parar. Esta es la que hacemos en la unidad, esta es la ambulatoria continua, en la que los pacientes van a su casa y lo hacen. Y esta es la que les decía que si económicamente tuvieran para comprar una de estas máquinas, que es la cicladora, pues se conectan durante la noche, se dializan toda la noche y al día siguiente a trabajar o a seguir su vida normal. Pero no, en el hospital apenas tenemos 3. Y una máquina de estas, si no estoy mal, cuesta entre 80,000 y 100,000 quetzales. Entonces, sí es un poco complicado la diálisis peritoneal automatizada. Hemodiálisis.
hemodiálisis no es mejor que diálisis peritoneal. Ellos tienen un catéter metido en el cuello o metido en el hombro que es una vía central y básicamente ellos no pueden meterse en una piscina porque van a contaminar el catéter, no pueden meterse a un río. Si se bañan tienen que cuidar el catéter. ¿Y cuántos pacientes tenemos con infecciones asociadas al catéter? ¿Cuántos catéteres son disfuncionales, que se trombosan, se coagulan, ya no sirven, se quiebran, son disfuncionales? Hay que cambiarlos. Eso es solo con respecto al catéter, pero las sesiones de hemodiálisis se llevan 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y el paciente se conecta 3 horas. Yo he visto pacientes de Totonicapán que están a las 4:30, 5 de la mañana fuera del Hospital Roosevelt esperando para que abra la unidad de hemodiálisis que abre a las 6:30 para pasar a sus pacientes. Se van, regresan a Totonicapán y el día miércoles vuelven a venir. Y el día viernes vuelven a venir. Eso lo hacen hasta que haya un trasplante, hasta que alguien de la familia quiera donar o hasta que tengamos la posibilidad de un trasplante de donador cadavérico. Pero nuestra cultura de donación es mala todavía. O sea, la gente en Guatemala no dona sus órganos. Tienen ese pensamiento arcaico de que se vayan con sus órganos a la caja, a la tumba. Y no es así. Cada vez que hay un paciente que dona sus órganos, son 2 niños los que pueden regresar a la vida. Son 2 riñones, uno para cada uno, que pueden regresar a la vida. La cultura de donación se tiene que ir fomentando poco a poco porque en Guatemala todavía estamos muy lejos de un banco de órganos para donación. Pero entonces hemodiálisis tampoco es la panacea. Ni hemodiálisis ni diálisis son buenas, tienen cada uno sus complicaciones. Y el trasplante renal, pues sí, está bien, ya llegamos a trasplante renal. Ustedes donaron, o un familiar que donó, o un paciente que falleció, muerte cerebral, y donó sus órganos. Está bien. Ese se le conoce como donador, trasplante de renal, donador vivo relacionado al familiar, papá, mamá, hermano o algún familiar. Y el donador cadavérico, pues el que ha fallecido. Entonces, vamos a venir y vamos a ver que los riñones nativos no se quitan, los riñones nativos se quedan guardados y el riñón se implanta en la arteria ilíaca común y en la vena ilíaca común, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Ahí es donde se implanta el nuevo riñón. O sea, el paciente termina con 3 riñones, los nativos que ya no le funcionan y el nuevo riñón que se coloca en esta posición. Pero se nos está olvidando un punto importante, que es un órgano ajeno, es un órgano de otra persona. La compatibilidad de este órgano, el complejo mayor de histocompatibilidad, o el HLA, que es el antígeno leucocitario humano, no es compatible con este paciente. Y por supuesto, su sistema inmunológico lo va a rechazar. Va a montar un rechazo de esta respuesta y lo va a tratar de eliminar. Entonces nos vemos en la necesidad de dejar 3 medicamentos como terapia inmunosupresora. Esteroides, que probablemente sea una dosis mínima, pero lo va a tomar el resto de su vida. Micofenolato, que es un medicamento inmunosupresor potente, y tacrolimus, que también es un inhibidor de la calcineurina, que también es un inmunosupresor potente. O sea, mi paciente después del trasplante va a vivir en un estado de inmunosupresión, y ese estado de inmunosupresión lo va a condicionar a infecciones oportunistas, síndromes diarreicos agudos, va a llegar todo el tiempo con procesos infecciosos, con neumonía, con infecciones virales, CMV, becavirus y una infinidad de procesos a los que va a estar sujeto por el estado de inmunosupresión. Aparte de eso, él tiene que estar tomando de 3 a 4 litros al día de agua, porque ese riñón tiene que estar depurando y funcionando bien. O sea, aunque nosotros trasplantemos a un paciente, es complicado también. Estos pacientes no pueden comer nada si no es hervido porque les da mucha diarrea. Entonces el trasplante renal, claro, los regresa a la escuela, los regresa a una vida normal, fuera diálisis, están más tranquilos, pero están sujetos a una medicación que los mete a inmunosupresión y eso los sujeta a enfermedades oportunistas. O sea, dentro de lo que cabe, si ustedes quieren decir así es lo mejor, está bien, pero no hay algo. Yo preferiría tamizar, abordar estas enfermedades. Si mi paciente tiene infecciones urinarias a repetición, preguntarme por qué tiene infecciones urinarias a repetición. Si mi paciente está presentando proteinuria, investigar. Si mi paciente tiene tal cosa, hay que buscarlo. A veces, si no se puede en el hospital, pues hay que referirlo.
Algunos otros hospitales tienen mayor facilidad. Yo trabajo de planta en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación y ahí tengo consulta externa y ahí tengo pacientes en el área de emergencia o que llegan por emergencia y los abordamos. Si necesita diálisis, pues yo los refiero al Roosevelt, pero lo contrario, yo les doy seguimiento ahí. Entonces, pues básicamente esto ha sido la presentación para no hacerlo más largo, ya llevamos casi 1 hora y pues tal vez es abrir un poco más la mente de buscar intencionalmente estas patologías. El doctor Lowe, que ha sido mi mentor y que ha sido básicamente con quien yo he aprendido la nefrología, él decía, hagamos que las cosas pasen, pero no va a pasar porque yo le delego la responsabilidad a alguien más, no va a pasar porque yo lo hago. Y eso es un buen principio que nosotros debemos tener en cuenta. Si las cosas queremos que sucedan, nosotros tenemos que hacer que sucedan. Si esperamos que alguien más haga algo, realmente no funciona así. Pues yo soy el doctor Maynard Patzán, nefrólogo pediatra de estos hospitales. Con gusto he recibido la referencia de los pacientes que me han enviado. No les eso es algo bien claro que yo sé. Yo no les hago un favor a ustedes, sino al contrario, es una ayuda a un paciente más que necesita la atención. Entonces, si tienen pacientes para referir porque algo no les gusta o les llama la atención, pues por supuesto pueden enviarlos y de igual manera como colega ahí estoy al servicio de ustedes por cualquier duda o cualquier cosa que pueda ayudar, pues con mucho gusto. Entonces, no sé, doctora, si realmente hay preguntas, pues dedicamos este tiempo a preguntas por cuestiones de que resolvamos cualquier duda. Muchas gracias, doctor. Sí, tengo un par de preguntitas acá en el chat. Y pues también les quiero comentar, ¿verdad? Después vamos a tener unos minutitos la intervención de unos colegas que solicitaron el espacio para acercarse un poco a los profesionales de nuestro hospital. Tengo una pregunta acá. La licenciada Rodríguez nos pregunta si el sarro, nos comenta ahí, en el agua puede afectar y qué tan seguro es en este caso utilizar un ecofiltro para poder consumir esta agua. Sí, yo creo que el sal básicamente puede ser la señal de una agua dura, o como de un agua que esté compuesta por muchos minerales y que se vayan sedimentando progresivamente conforme pasa el tiempo y vamos viendo esta formación de este material. Claro, nosotros en Escuintla, como Fundanier y otras instituciones, fuimos a tamizar el agua de los pozos de Escuintla, el área volcánica, en busca de plomo, mercurio, cadmio, y buscar si hay algún hallazgo de estos tipos, si están contaminados los pozos que distribuyen el agua. Si hay hallazgos como los que comenta la licenciada, pues sí, tiene que ser una agua dura y que por supuesto puede dañar y lastimar el riñón. Claro, esto no lo va a hacer en cuestión de un mes, pero por eso les decía que con el tamizaje de un examen general de orina podemos detectar si hay cristaluria, si hay piuria, si hay hematuria, si hay proteinuria. Realmente el doctor nos decía que un examen de orina es la biopsia renal de los pobres, porque nos da mucha información si sabemos interpretar. En cualquier otro momento que ustedes necesiten interpretar pruebas de laboratorio como un examen general de orina, pues con gusto programamos una actividad y vemos la interpretación de estos exámenes que son básicos, ¿no? Gracias, doctor. Tengo también un par de interrogantes acá de la doctora Evelyn de León. La doctora de León nos pregunta, en el caso de un paciente con debut de enfermedad renal crónica para manejo de la hipertensión, la hidralazina es dosis respuesta con control de PA cada 15 minutos. A estos pacientes se recomienda dejar 2 antihipertensivos combinados de inicio. El paciente enfermo renal crónico, pues, o el paciente que tiene de inicio enfermedad renal, generalmente activa sistema renina-angiotensina y él se va a beneficiar de inhibir la producción de renina. Y lo logramos con un YECA, con enalapril o captopril. Si tiene afectación cardíaca, mejor utilizar captopril porque evita la remodelación cardíaca más que el enalapril. Y la gracia de utilizar el amlodipino es porque se comporta como un vasodilatador
como la angiotensina 2 es un potente vasopresor, entonces de cierta manera atacamos las dos formas, ¿va? El efecto vasopresor con la amlodipino, produciendo vasodilatación y inhibiendo la producción de renina. Esa es como la terapia de cajón que nosotros utilizamos en los pacientes renales. La hidralazina realmente es un medicamento que pues da mucho rebote y yo no lo pondría a dosis respuesta, si lo vamos a poner porque el paciente está hipertenso, se debería dejar cada 4 o cada 6 horas. 0.4, 0.5 miligramos kilodosis cada 4 o 6 horas con horario establecido, porque da mucho rebote, ¿no? Después de su efecto vuelve otra vez a subir la presión altísima. Eh, si no quisiéramos utilizar hidralazina, pues vamos a utilizar un beta, un antagonista beta, o sí, podemos utilizar carbidiol para lograr un efecto inotrópico negativo y de cierta manera atacar o controlar la hipertensión arterial desde 3 puntos de vista: vasodilatación, efecto inotrópico negativo e inhibición de la renina para evitar la producción de aldosterona y la reposición de sodio y agua. Creo yo que nos iría mejor con un beta antagonista, pero si lo que tenemos a la mano es la hidralazina, por la pregunta que hace la doctora, pues se debería dejar un horario. Gracias, doctor. Tenemos también siempre la doctora de León nos tiene interrogantes. Nos pregunta ya qué parámetros toman en los pacientes con enfermedad renal crónica para iniciar el tratamiento con prediálisis y si existe un porcentaje estimado de pacientes que han sido trasplantados sin rechazo y ha resuelto la enfermedad renal. Los criterios para empezar a dializar para la primera parte de la pregunta, los criterios para empezar a dializar un paciente es un nitrógeno de urea arriba de 100. Si yo tengo un paciente con 80, 60 nitrógeno de urea, yo lo puedo dejar en prediálisis. De la enfermedad renal crónica hay dos variantes. Una en la que el paciente deja de orinar y se hincha por completo, que generalmente va con las glomerulopatías. Cuando el glomérulo se daña, se esclerosa y se fibrosa, generalmente el paciente se vuelve anúrico completo. Deja de orinar por daño glomerular. Y él generalmente va a hincharse, va a hacer edema en anasarca, y la otra indicación sería edema generalizado o sobrecarga de volumen que pueda comprometer el proceso o la respiración. Y el otro paciente es el que no deja de orinar, el que sigue orinando normal, o su excreta urinaria no disminuye, pero porque ahí no es el glomérulo lo que está afectado, es el túbulo intersticio. Y estas enfermedades tubulointersticiales solo tienen defecto en la concentración de la orina, y el paciente sigue orinando bastante, de hecho toma bastante agua y no se hincha, pero ya no depuran nada, ¿verdad? Entonces pueden tener creatininas en 15, en 10, 18 y nitrógeno de urea elevado. Entonces, hipervolemia, boom arriba de 100, hipercalemia refractaria al tratamiento, acidosis metabólica refractaria al tratamiento, serían las indicaciones de valorar a un paciente que vaya a terapia de reemplazo a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. Eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta es, la vida media del riñón se ha acortado, realmente descrito en la literatura entre 20 y 25 años. Nosotros estamos viendo que la fundación lleva alrededor de 100 trasplantes, 100 pacientes trasplantados desde que inició en el 2003, y se ha disminuido la vida media del trasplante, más básicamente entre 10 y 15 años. Porque el paciente se cansa de tomar el medicamento, deja de tomar el medicamento, porque el paciente deja de tomar agua, porque ya tiene múltiples rechazos, porque tiene infecciones por CMV o por becavirus, y entonces es una suma de factores que le quita y le resta vida media al trasplante. A lo más que hemos llegado, doctora, es disminuir la inmunosupresión y bajar las dosis mínimas, pero no se puede quitar la inmunosupresión porque el paciente monta rechazo. O sea, la tolerancia al injerto no se lleva a cabo al 100%. Siempre se quedan con una dosis mínima de inmunosupresión. Y claro, de estos 100 pacientes que yo les digo que han sido trasplantados, por ahí andarán 60 con una tasa de filtrado glomerular arriba de 60, que todavía van bastante bien. Pero que haya aceptado el riñón al 100% y que no tome medicamentos que yo conozca o que yo sepa, ninguno.
No estoy a cargo del programa de trasplante, es la doctora Méndez, pero que yo conozca, ningún paciente ha podido dejar la inmunosupresión al 100% y que haya quedado resuelta el proceso. Gracias, doctor. Tengo otra interrogante por acá del doctor Velázquez. El doctor Velázquez nos pregunta, en pacientes con proteinuria como hallazgo único en un seguimiento de rutina, ¿qué exámenes complementarios serían recomendables realizar para un abordaje de inicio? Si tiene algún valor diagnóstico, en este caso, solicitar un examen de proteínas en orina de 24 horas o un índice de proteína creatinina. Sí, como yo le he comentado anteriormente, encontrar proteinuria constante en un paciente como único hallazgo, como dice el doctor Velázquez, o esa es la duda, pues ya nos debe poner en alerta. Y las posibilidades diagnósticas es que el paciente tenga cicatrices renales, que eso lo vamos a ver con un centellograma, que es un estudio caro, que el paciente tenga hipertensión arterial, que nos está aumentando la presión intraglomerular y que permita el paso de proteínas, y eso lo podemos chequear clínicamente, la PA, que el paciente tenga una hipoplasia renal, que sus riñones sean pequeñitos acorde a la edad y tenga que hipertrofiar algunas nefronas y eso nos va a llevar a hiperfiltración y vamos a ver proteinuria. Que estos serían como los más hallazgos más importantes, o sea, sería hacer ultrasonido, niveles de creatinina, si hubiera necesidad de una evaluación clínica bastante completa y si hubiera necesidad, pues pasarnos a estudios más complejos como uretrocistograma para descartar reflujo y el centellograma para descartar cicatrices renales. Pero si no tenemos las herramientas, un paciente con proteinuria tiene que ser enviado. Yo he biopsiado pacientes con proteinuria o con creatinina en 0.9 o 1.1, sin otro hallazgo, los he metido a biopsia para investigar qué les está pasando. Porque la entidad de una glomerulosclerosis focal y segmentaria se va gestando en el riñón lentamente y progresivamente. Entonces, esa entidad de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la única forma de agarrarlo va a ser con hallazgo de proteinuria hematuria y por medio de la biopsia, que ya tendría que ser un manejo más especializado. Bien, doctor. Nos pregunta también por acá el licenciado Grijalva, si usted recomendaría en el caso de la terapia de diálisis peritoneal, si usted recomendaría calentar la bolsa de diálisis en microondas, pues hay especialistas que indican que esto altera los componentes de la bolsa, ¿verdad? Los componentes del dialineal. Claro, nosotros sabemos que el pH de la bolsa, la concentración de glucosa y los electrolitos se pueden modificar. Eh, Interesantemente, sabemos que la bolsa contiene lactato y el lactato se va a metabolizar a bicarbonato una vez dentro del sistema. Pues la verdad no podría contestar con certeza qué alteraciones pueden tener, pero muchos de los pacientes, como les vuelvo a decir, tienen la forma de calentarlo a través de esta cajita de madera, otros más de efecto natural, y yo sé que una buena cantidad de pacientes lo hace a través del microondas. Claro, no estamos hablando que lo vamos a dejar 5 minutos, ¿va? Simplemente es para entibiar en cuestión de 30 segundos a un minuto. No le podría decir con certeza, licenciado, si se trata de tiempo o de la potencia del microondas y qué alteraciones podría tener. Lo recomendable es la cajita que nosotros, sí, de hecho, hay un manual de cómo hacer esa cajita con esas bombillas para que se simplemente cambie la temperatura a entibiarse. Porque yo creo que si ponemos 4 o 5 minutos en el microondas, por supuesto, elevar la temperatura más alta de la que el paciente pueda tolerar, o 37 grados, creo que sí podría tener algunas alteraciones, pero no podría decirle a ciencia cierta cuáles son esas alteraciones. Gracias, doctor. Tenemos por acá una interrogante que tal vez es un poquito interesante, ¿verdad? Nos preguntan acá qué institución es la encargada, qué capacidad de trasplante renal existe en Guatemala y cómo se podría mejorar esto. En Guatemala básicamente están trasplantando
el ICS en adultos trasplanta mucho paciente. Ellos están haciendo más o menos 2 o 3 trasplantes a la semana. Tienen un equipo completo en adultos, porque tienen nefrología de adultos como posgrado y tienen alrededor de 6, 8 residentes como que están estudiando nefrología, más los jefes. Ellos tienen un equipo bastante completo y por eso es que trasplantan en adultos bastante. A nivel pediátrico, tengo entendido que la Fundación AMAR es una fundación de las cuales trasplanta también, solo que un poco más lento. Ellos hacen 1 o 2 cada 2 meses. Y el ICS está empezando a trasplantar pacientes pediátricos, solo que ha sido muy complicado. Ellos están trasplantando 1 cada 4 o 3 meses. El Roosevelt, a través de Fundanier, está trasplantando 1 o 2 pacientes al mes. Bueno, eso fue antes de la pandemia, por eso que ya solo el Roosevelt había llegado más o menos a 100, 102 trasplantes, pero desde la pandemia el año pasado para lo que vamos a este año no se ha trasplantado a nadie. El programa de trasplante no se ha reiniciado porque cirugía ha estado trabajando por turnos y se ha visto limitado en cuestión de hisopados, el manejo de estos pacientes, contaminación, y ha sido muy complicado. Entonces, conocimiento, el San Juan de Dios, el ICS, trasplantan en adultos y en pediatría lo hace el ICS en una menor cantidad, la Fundación AMAR y el Hospital Roosevelt a través de Fundanier es que tienen los programas de trasplante. Claro, se ha tratado de buscar la manera de estadificar o de establecer estos programas mucho más firmes, mucho más ya fijos, pero solo el costo de un trasplante ronda alrededor de 500,000 quetzales. Entonces es un proceso bastante complicado. Nos lleva a nosotros completar a los pacientes entre 4 y 6 meses de entrenamiento, de evaluación psicológica, trabajo social, farmacia, pediatría, nefrología, para saber si el paciente es apto para poderse trasplantar. Porque hay pacientes que han rechazado a los 6 meses o 1 año, han dejado de tomar la medicina y se ha echado a perder el trasplante por factores socioeconómicos, factores psicológicos que no han permitido llevar a cabo el trasplante. Entonces, pues, cada institución debería fomentar eso, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, y buscar los recursos. Claro, necesitaríamos hacer un gran trámite a nivel del Ministerio de Salud para crear estas unidades de trasplante, que es complicado y es difícil. Sabemos que a nuestras autoridades no les importa esto, simplemente ellos quieren estar 4 años ahí, robarse lo que puedan y vámonos para afuera. En realidad no hay un gobierno que realmente le interese esto, ¿no? Si no viene como una iniciativa de un hospital con un proyecto, un plan grandísimo ya con gastos, presupuesto y todo, es difícil. Es muy difícil, doctores. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, creo que por el momento pues no tengo otras interrogantes acá en el chat. Entonces, no me queda más, doctor, que darle las gracias por compartirnos, pues ahí sí que parte de su conocimiento, ¿verdad? En este aspecto. Y realmente por la cantidad de pacientes que nos recibe Fundanier, porque sí, nosotros hemos referido pacientitos pediátricos, eh, y pues ninguno de los pacientes que se han referido han sido rechazados. En pacientes adultos, pues tenemos acá en Jutiapa la unidad, ¿verdad?, ya de hemodiálisis de una ERC. Eh, Desgraciadamente les digo yo que tenemos esta unidad porque si tenemos unidad que se expandió una ERC es porque realmente tenemos más incidencia de enfermedad renal en los pacientes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, para los pacientes, pues es un poco mejor, pero si esta unidad se expandió, es porque sí la incidencia ha aumentado, y si se expandió a Jutiapa, es porque Jutiapa es un lugar de alta incidencia, de alta prevalencia de enfermedad renal. Entonces, nuestros pacientitos pediátricos, pues sí, son referidos, ya sea a Fundanier, ya sea al Hospital San Juan de Dios, y pues
han estado en tratamiento, ¿verdad? Nuestras trabajadoras sociales se han comunicado con el personal allá y sí, también agradecer, ¿verdad? El tratamiento que se le da a nuestros pacientitos. Hay algunos de ellos que les perdemos un poco la pista. Para nosotros no es un favor el que nosotros les hacemos, ¿va? Nosotros básicamente tenemos que considerar que es la vida de un niño y que como todo niño tiene derecho a ser atendido y aunque a veces es complicado porque a veces nos pone trabas la misma pediatría del Roosevelt que no tiene camas o que cuidados intensivos o cuidados intermedios está lleno y si se necesita una cama porque el paciente llega en estado delicado, pues esa es una de las principales trabas. Y claro, nuestro servicio no es que se mantenga con camas vacías, hablando de la fundación, pero siempre que se pueda, el pensamiento allá es recibir todo lo que se pueda y lo que se necesite en cuanto a los pacientes. Claro, a veces no siempre se puede, pero allá no es de negar la atención a los pacientes, siempre se trata de poder aceptarlos. Y como usted bien dice, yo espero que ya el otro año, en base a la base de datos de Fundaniel, ya se actualice de qué departamento tenemos más alta incidencia de enfermedad. Si nos llegáramos a tener, pues con gusto vamos a poder compartir todos esos datos, porque ahorita ya todo se está manejando digital y ya se está metiendo todos los datos a través de este programa. Entonces ya va a ser más fácil obtener datos más reales y estadísticas más confiables. Muchísimas gracias, doctor. Y ahí sí que nuevamente esperamos tenerlo por acá con nosotros, ¿verdad? En nuestra educación médica. Nosotros vamos a continuar con nuestro bloque de pediatría. Tenemos algunas conferencias más con respecto a pediatría. Vamos por la semana 20, son en total 42 conferencias de distintas especialidades. Y es bienvenido también, doctor, a continuar acá con nosotros. No, con gusto. No conozco el hospital de cuando ande por ahí me voy a dar una vuelta al hospital. Claro, doctor, es bienvenido. Y pues quiero comentarles a los colegas que nos acompañan, ¿verdad? Que tenemos por acá también algunos colegas que se acercaron, que quieren tener un espacio para pues exponer algunas cosas. El doctor Carlos Franco, tenemos a la doctora Maritza España, si no estoy mal. Entonces, mientras voy trasladándole a los colegas el enlace para que puedan inscribirse, vamos a darles un poco el espacio a los colegas. Bienvenidos, doctor Carlos Franco, no sé si está por ahí. Y pues la palabra llave que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser enfermedad renal crónica. Muy buenas noches, doctora. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Muy bonita presentación. Nosotros estamos acá en base de presentarles a unos compañeros que van para junta representando al ICS ante el Colegio de Médicos. Ellos están ahorita aquí, entonces ellos se van a presentar cada uno de ellos. Doctor Erwin, le dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Carlos Franco. Un saludo cordial hasta el municipio de Teculután, Zacapa. Primeramente, pues agradecerle a la doctora que está moderando esta conferencia, la doctora Helen Ramos. Saludos hasta Jutiapa, doctora, y a todo el personal médico y paramédico administrativo del Hospital Nacional de Jutiapa, Ernestina García, viuda de Recinos. Así también felicitar al doctor Maynor Giovanni Patzán Vicente, nuestro conferenciante en esta noche. Muy excelente presentación que dio pues a conocer a más de 64 participantes que se lograron pues convocar en esta reunión. Ahorita ya solo quedamos 58, pero eso es normal, de plano ya tienen un poquito de hambre. Yo no les voy a quitar mucho de su tiempo porque sé que están ya aburridos. Pero algo muy importante es el término de política. La política ha sido estigmatizada de tal manera que se ha vuelto un
paradigma en el cual... ¿Me escuchan bien? Disculpen. Sí, se escucha. Creo que Sí, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Un micrófono activado. Muy bien. La política, les decía que han estigmatizado este concepto a tal manera de que los médicos y la población en general vea mal la política, pero la política es la ciencia social que estudia el poder, cómo se obtiene, cómo se mantiene en beneficio de la colectividad. Por decisiones políticas es que se determina la calidad de servicios de salud pública que tenemos en nuestro país, la calidad de educación, el precio de los alimentos, la calidad y el precio del vestuario, el tipo de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. La política no tiene nada que ver con los funcionarios y los empleados públicos ineptos, incapaces y corruptos. No hay que confundir políticos con funcionarios y empleados públicos con las descripciones anteriormente dichas. En concreto, mi nombre es Ervin Germán Kisling Alvarado. Soy médico, pero también soy abogado y notario. Voy a participar como representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante la Junta Directiva del ICS. La elección a la cual me estaré sometiendo dura 6 años como miembro propietario, como lo establece la ley, o como comúnmente lo conocemos como representante titular. También hay una representación del suplente por parte del Colegio de Médicos, que en esta oportunidad es una doctora del oriente del país, específicamente de Chiquimula, la doctora Maritza España, que ya les va a hablar unos 2-3 minutos también, igual que yo. Y pues para así, a grosso modo, la Junta Directiva del ICS está conformada por 6 miembros titulares y 6 miembros suplentes. Uno es uno nombrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, que es el presidente. El otro es el representante de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, que es el primer vicepresidente. Y el segundo vicepresidente es por la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de su Consejo Superior Universitario. Y el vocal 1 es la participación que nos dan a todos los médicos y cirujanos colegiados activos de Guatemala, egresados de todas las universidades que imparten la carrera en ciencias de la salud. Ese es y el vocal 2 es de los patronos, o sea, el representante de, si lo decimos de alguna manera, del CACIF, y el vocal 3 es de los trabajadores. Les voy a hablar acerca tengo varias propuestas del plan de trabajo, pero 2 cosas muy importantes. Cuando uno como abogado va al Ministerio de Gerona, ahí hay una ventanilla especial para los abogados y notarios, para que ellos no hagan ninguna fila. Cuando uno va, por ejemplo, a antecedentes penales, ahí el abogado no hace ninguna fila o cola también. Cuando van al edificio de tribunales que está enfrente de finanzas, tienen tienen un grupo de personas que están atendiendo a los abogados y notarios. ¿Por qué nosotros en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no nos podemos dignificar a través de tener una clínica, por ejemplo, en la consulta externa que atienda específicamente a los médicos cuando los médicos son pacientes? ¿O acaso el médico no se puede enfermar? ¿Acaso el médico no va a necesitar de medicamentos, de estudios, de exámenes de laboratorio, de exámenes de gabinete? Cuando el médico necesite ser hospitalizado, que exista un área específica para el médico para dignificar, porque dignificando al médico de alguna manera, pues mejoramos la salud de nuestro país, ya que el médico es la columna vertebral de la salud. Otra cosa muy importante también, muchos médicos hemos pues sufrido o hemos tenido necesidad de una asesoría o de una asistencia jurídica o legal. Pues nosotros estamos proponiendo con la doctora Maritza España que exista un departamento jurídico o legal que le dé servicio gratuito a todos los médicos y cirujanos de Guatemala colegiados activos y que además sean afiliados al instituto. Ellos van a poder, y no solo me estoy refiriendo a demandas o denuncias propiamente en relación
de médico-paciente, sino cualquier problema o necesidad de un abogado o de un notario que en Guatemala es la misma persona. Entonces van a tener esta asistencia gratuita, entre otras propuestas, pero yo no los quiero aburrir porque ya sé que están cansados. Algo muy importante, que desde el 30 de octubre de 1946, que fue creado el decreto que creó la ley orgánica del instituto, no ha existido un departamento legal que defienda a los médicos. Y no digamos el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, que desde el año que se fundó hasta la actualidad solo ha tenido abogados que atacan a los mismos médicos, que quienes son los que pagan el salario o los honorarios profesionales de estos abogados. Yo me quedaría ahí para no aburrirlos, porque yo puedo pasar aquí, me pueden llegar a las 12 de la noche y hablándoles, pero mi objetivo no es aburrirlos, sino presentarme y que me conozcan. Las elecciones van a ser aproximadamente a finales de agosto. Se vota en todas las cabeceras departamentales del país, específicamente en el Tribunal Supremo Electoral de cada cabecera departamental. ¿Por qué no se sabe la fecha exacta? Porque según la ley de colegiación profesional obligatoria, esta sale 30 días hábiles antes del día de la elección, y esta convocatoria todavía no se ha emitido por parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, a sus órdenes. Si no, pues le daría la participación a mi compañera, doctora Marisa España. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Marisa España y España. Soy médico fisiatra, egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde hice 4 años de residencia. En este momento, pues, acompaño, como mencionó el doctor Kitt, de verdad, como suplente para participar en la plaza, ahí sí que en la plaza, para formar parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad. Soy médico formado en el instituto, 4 años de residencia, estuve como 1 año médico departamental en el ICS de Tiquizata. Luego trabajé 13 años en la consulta externa del Hospital de Rehabilitación y actualmente pues estoy como médico en área hospitalaria en el Hospital General de Enfermedades. Apoyando al doctor Kisley acá en estas propuestas que hemos vivido y que hemos necesitado para todos los agremiados, ¿verdad? Que nunca hemos tenido este apoyo ni legal ni médico que se está ahorita proponiendo para tener una mejor atención como médicos. Realmente, pues, queremos llegar y ofrecerles a todos los colegas una mejor atención, un mejor servicio, porque realmente todos necesitamos ser tratados en una forma digna. Ya no quiero volver a mencionar, para no tardarnos, como mencionó el doctor Kisley, por la hora que estamos un poquitito ya avanzados del horario, pues todos después de haber realizado nuestras labores, ¿verdad? Bastante cansados, pero no sin antes felicitar al doctor Patzán por esa excelente participación que tuvo. Realmente yo soy médico fisiatra, trabajo en rehabilitación también, pero el conocimiento que adquirí el día de hoy fue muy grande, áreas que desconocemos y a veces no manejamos, pero son muy importantes conocer, y esta área de educación médica continua siempre debe continuar con nosotros como médicos, nunca debe de terminar porque estamos en constante aprendizaje, ¿verdad? Fue un gusto y una gran oportunidad para que nos hayan dado acá este espacio para todos los médicos y que nos conozcan, los médicos del área de Jutiapa. Como mencionó el doctor Kisley, pues yo también soy del oriente del país, soy de Ipala, Chiquimula, que está bastante cercano por ahí, por el área de Jutiapa, y pues quiero felicitarlos porque el manejo y la atención que nosotros brindamos en el área hospitalaria, en el área departamental, realmente es muy diferente, ¿verdad? Y vemos más las necesidades de nuestros pacientes y demostramos el amor que tenemos y la entrega que tenemos como médicos. Entonces, queremos llegar, en este momento yo quiero acompañar y pedirles a ustedes su voto. Sería la primera mujer electa representando al Colegio de Médicos ante la Junta Directiva
del ICS y pues quiero participar porque conozco la institución. Tengo 28 años trabajando en la institución y he conocido pues todas las áreas, ya que como les mencioné, desde el área departamental, consulta externa y el área de encamamiento. También hice la residencia acá. Quiero llegar y me motiva acá, ¿verdad? Porque desde el área hospitalaria o el área donde nosotros ejercemos no tenemos a veces o casi nunca, ¿verdad? Ninguna injerencia a nivel de las autoridades. Entonces, llegar a un puesto donde se tenga injerencia, podamos tomar decisiones y poder realmente apoyar a nuestro gremio, que es lo que nosotros queremos en esta oportunidad, ¿verdad? A nuestro gremio y a todos nuestros afiliados. Importante sector de la población. ¿Perdón? Perdón. Creo que me quedé. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha, doctora. Te escuchamos. Perdón. Es que creo que hay una interferencia, perdón. Entonces, como les digo, en este momento, pues, presentarnos y presentarme ante ustedes, pidiéndoles pues, realmente el voto, ¿verdad? Porque ustedes saben que todos los procesos eleccionarios, pues hay que ser claros, se ganan con votos, ¿verdad? Porque queremos llegar a hacer cambios, pero para poder llegar a estos y hacer estos cambios tenemos primeramente que llegar. Porque queremos actuar, queremos hacer cambios, pero antes hay que llegar. Entonces, para eso necesitamos el voto de cada uno de ustedes y acá para estas elecciones se necesitan los cambios, los votos tanto a nivel departamental, jubilados, residentes de todos, una vez sean colegiados, necesitamos el voto. Entonces, mil gracias y ya no quiero alargar esta plática. Gracias y esperamos. Feliz noche. Si tuvieran alguna interrogante, pues estamos a las órdenes, compañeros, colegas. Gracias, doctor Kiesling. No sé si alguno de los colegas tiene alguna interrogante para el grupo de médicos que se está presentando en este momento como con su candidatura, ¿verdad? No tengo por el momento acá ninguna interrogante en el chat. Yo creo que no tengo por el momento interrogantes, doctor Kessler. Muchas gracias entonces a ustedes por la oportunidad que nos dieron de este espacio. Se le agradece mucho, doctora, y pues pasen feliz noche. Saludos cordiales hasta el departamento de Jutiapa. Muchísimas gracias. Doctor y Carlos Franco también, que fue el enlace conjuntamente con usted. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, y gracias a todos pues por su participación, ¿verdad? Esperamos vernos nuevamente acá la semana entrante para pues una nueva sesión de educación médica continua. El tema que nos corresponde la semana entrante es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y importante, que es abuso sexual en pediatría y síndrome del niño maltratado. Entonces nos acompañará nuevamente el doctor Edwin Marino para esta nueva conferencia. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Nos preguntan acá si tienen número de planilla, doctor Kessling. Sí, muchas gracias. Les voy a explicar la elección para representante titular y suplente del Colegio de Médicos. Ahí lo que les va, cuando ustedes lleguen a la mesa receptora de votos, a la urna específicamente, ahí les van a entregar 2 boletas. Una boleta donde vamos a ir todos los candidatos a representantes titulares y otra boleta donde van a ir los candidatos a suplentes. Como planilla como tal, no existe para elegir representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante la Junta Directiva del ICS. Simplemente son 2 boletas distintas, una para titulares y otra para suplentes. Pero en esta oportunidad estamos pues, vamos pues participando conjuntamente con la doctora España, solo que va de suplente y yo voy de titular. Pero no existe planilla como una planilla para elegir junta directiva del Colegio de Médicos, como una planilla para elegir tribunal de honor del Colegio Médico, o como una planilla para elegir tribunal electoral de dicho colegio. Sino son boletas
diferentes. Algo muy importante es que se vota donde se haya registrado la última dirección en el colegio de médicos, porque el colegio de médicos a través del departamento informático de les cuento porque yo también fui gerente del colegio de médicos en una oportunidad, y un poquito más, también fui director de área de salud de Santa Rosa, director de área de salud de Guatemala Central, docente universitario también de salud pública, entre otros puestos que pues he tenido la oportunidad de desarrollar en la República, siempre relacionados en el tema de la salud. Pero eso es básicamente así. Pues, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay médicos que laboran en Petén y cuando ellos van a Petén a querer emitir su voto, resulta que aparecen en Guatemala porque no actualizaron sus datos. Hay un link que el Tribunal Electoral, no Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral del Colegio de Médicos, creo para poder actualizar uno la dirección en el departamento donde labora, para que le quede más cerca emitir su voto. Algo muy importante es el médico de por sí somos un poco apáticos. Solo el 2.5% del médico emite o participa en las elecciones del gremio. El Colegio de Abogados y Notarios es el 25%. Vean la diferencia. La única forma de hacer cambios de nuestro colegio pues es participando. Otra, desde la no participación no se obtienen los resultados o los beneficios o lo que realmente queremos. Algo muy importante, y les quiero leer el artículo 13 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que dice, rapidito, están prohibidos los actos que generan presión o coacción en los electores. Esto es delito, estar coaccionando o presionando, en este caso, a los médicos. Gracias nuevamente. Yo creo que me extendí más de la pregunta que me hizo, doctora. Muchas gracias. Si tienen otra, pues con gusto se la respondo. Muchas gracias, doctor Kessling. No tengo otra interrogante por acá. Entonces, pues no me queda más, ¿verdad? A los colegas nuevamente. Agradecerles su presencia en nuestra educación médica continua y pues esperamos tenerlos por acá la semana entrante con este tema importante y pues también adelantarles los temas que se vienen posterior. Tendríamos temas como asma bronquial y tenemos importante tema con respecto a la lactancia materna que pues va a impartirnos el doctor Chu, que está pues en el Ministerio de Salud a nivel central, encargado de todo lo que respecta a la lactancia materna, sucedáneos de la leche materna y los recién nacidos, ¿verdad? Entonces se vienen temitas importantes también y temas muy interesantes. Esperamos, como les digo, nuevamente tenerlos por acá la semana entrante y muchísimas gracias a todos por su participación. Feliz noche. Que tengan una muy feliz noche y un muy buen descanso. Gracias, feliz noche.